Hola a todos, yo soy la doctora Verónica Fleitas. Este video tiene como objetivo responder algunas preguntas que nos fueron llegando de todos ustedes, los pacientes. La forma que fuimos registrando estas preguntas fue a través de un grupo de WhatsApp, donde se hizo la convocatoria de las preguntas y se eligieron de un gran pool de preguntas enviadas, 10 preguntas, que son las que vamos a pasar a contestar. Bueno, sí, realmente la esclerosis múltiple es una enfermedad más frecuente en mujeres. La relación es de 3 a 1, lo que quiere decir que por cada 3 mujeres con diagnóstico de esclerosis múltiple hay un varón con diagnóstico de esclerosis múltiple. Responder el por qué a mí creo que es difícil en cualquier situación y más aún en una enfermedad crónica como esta, pero creo que deberíamos ver los puntos positivos. El hecho que seas varón no te limita en ningún tipo de tratamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que tu tratamiento va a ser el adecuado independientemente que seas varón o mujer. Los tratamientos no están discriminados por género o por sexo. Tus probabilidades al ser varón de tratarte para la esclerosis múltiple son las mismas que las que tiene una mujer. Lo que sí está súper comprobado, que sí es más frecuente en los varones, es esa dificultad que tienen para poder pedir ayuda. Y esa dificultad que tienen para poder pedir ayuda hace que generalmente las consultas se retrasen. Entonces el diagnóstico también se retrasa. Y ahí sí hay un grave problema, porque siempre preconizamos la máxima de diagnóstico temprano, tratamiento oportuno. Entonces, retardar las consultas, retardar el contar que está pasando algo o retardar buscar ayuda puede también retardar el diagnóstico y por ende el inicio del tratamiento. Y sabemos que un inicio temprano del tratamiento mejora la calidad de vida de los pacientes. Así que esos son algunos puntos que deberíamos mejorar como varón, como hombre, más allá de preguntarnos el por qué a mí. Cuando hablamos de donación, es muy importante que dividamos en dos grupos. Por un lado, lo que es la sangre, lo que es la donación de sangre y médula ósea, y por otro lado, lo que es donación de órganos. Primero voy a hablar sobre la donación de sangre. No debemos olvidar que la esclerosis múltiple es una enfermedad inmunológica. ¿Qué quiere decir eso? Es normal encontrar en la sangre de los pacientes anticuerpos circulantes. Por lo tanto, la donación de sangre y de médula ósea no está recomendada por parte de los pacientes con esclerosis múltiple. Además, debemos también recordar que cada país tiene diferentes guías clínicas. Los hemoterapeutas manejan guías clínicas donde está muy bien especificado quiénes son las personas o los pacientes que pueden donar. Y generalmente en la mayoría de esas guías clínicas hace mención a que si la persona que va a donar tiene algún tipo de enfermedad donde la causa no está bien precisada, es mejor abstenerse a la donación de sangre. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que no está recomendado que pacientes que usen inmunosupresores donen sangre. Por lo tanto, como en la esclerosis múltiple, algunos medicamentos son inmunosupresores, es otro motivo por el cual no deberían donar sangre ni médula ósea. Eso con respecto a la sangre. Con respecto a los órganos, es una pregunta controversial. No existe una contraindicación para que el paciente con esclerosis múltiple done órganos. Sin embargo, hay que evaluar cada caso en particular. Hay que tener en cuenta un montón de variables como son los años de enfermedad que tenga el paciente, qué tan viable sea el paciente para donar y sobre todo tener en cuenta las legislaciones de cada país. Todas esas variables se deberán abordar junto con el equipo multidisciplinario de trasplante para ver si el paciente es candidato o no a donar órganos. Con respecto a las formas clínicas de la enfermedad, transcurrido por lo menos un año del diagnóstico del paciente,
es muy fácil para el neurólogo que maneja a ese paciente poder dilucidar qué forma clínica tiene el paciente. Por lo tanto, el principal paso para saber qué forma clínica sos es hablarlo con tu médico tratante. Ahora, de una manera a ejemplificar las cosas y tal vez simplificar mucho también, podríamos dividir como hace la división que hace Ludwig en, por un lado, la esclerosis múltiple como enfermedad por brotes, donde se encuentra la remitente recidivante, la forma clínica más frecuente de la esclerosis múltiple. Y por otro lado, la enfermedad progresiva, donde se encuentra la esclerosis múltiple primaria progresiva y secundaria progresiva. Con respecto a la esclerosis múltiple por brotes, el paciente te delimita perfectamente el momento en el que ocurre un evento clínico, ya sea trastornos visuales, no muevo bien mi brazo, no muevo bien mi pierna o no hablo bien. Eso está seguido por un proceso de unos días en que dura ese evento clínico y hay posteriormente un periodo libre de síntomas. Hasta que con los años o con los meses, eso ya depende de cada paciente, vuelve a ocurrir otro evento clínico. Entonces la gráfica es evento clínico, tiempo libre, sin síntomas clínicos, otro evento clínico. El paciente te delimita perfectamente cuándo inicia y cuándo termina la situación. En cambio, en la enfermedad progresiva, muchas veces el paciente ni se da cuenta cuando empezó. Muchas veces te dice al comienzo rengueaba un poco, cada vez me costaba más caminar y hoy en día, no sé, uso algún elemento externo para sostenerme. No te puede delimitar bien, eso es muy típico en el relato, vos le preguntas cuándo empezó, tal año, qué mes, no sé, no pueden delimitar un evento clínico perfectamente identificado. Por eso la gráfica generalmente no es como la remitente recidivante, que es brote, sin eventos clínicos brote, sino es un evento clínico que va acumulando con el tiempo de discapacidad de manera lenta pero continua. Son formas muy simples de tratar de explicar la evolución del paciente para poder encasillar dentro de alguna forma clínica. Lo más importante es que esto lo hables con tu médico tratante, porque es muy importante saber qué forma clínica tenés, porque según eso uno decide qué tratamiento usar. La punción lumbar es un método auxiliar del diagnóstico que es de gran peso en la esclerosis múltiple. Lo que hacemos a través de la punción lumbar es extraer líquido cefalorraquídeo y analizar ese líquido cefalorraquídeo. Y específicamente en la esclerosis múltiple buscamos lo que llamamos las bandas oligoclonales. Como dije en un comienzo, es un elemento diagnóstico de gran peso, pero no imprescindible. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple sin bandas oligoclonales. Lo recomendable es que sí, que el paciente tenga todos sus estudios, pero eso ya depende de la logística de cada país. En Paraguay, por ejemplo, las bandas oligoclonales no se procesan con la técnica adecuada, entonces no le pedimos a todos los pacientes. Cuando el cuadro clínico del paciente es tan claro y eso se acompaña de imágenes típicas por resonancia magnética, podemos hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple sin la punción lumbar. Pero no le quiero restar importancia a lo que implica la punción lumbar en un paciente. Lo ideal es contar con todos los estudios que se solicitan para este tipo de diagnósticos, pero sí se puede hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple sin la punción lumbar. Cuando yo empecé mi formación, a mí me habían dicho una frase que se me quedó grabada, que era: la esclerosis múltiple no duele. Sin embargo, en todos estos años de consultorio y de tratar con los pacientes, tanto de manera médica como haciendo asesoría en la asociación de pacientes, me he dado cuenta que el dolor es un síntoma muy frecuente en la esclerosis múltiple.
De hecho, hay revisiones, hay un metaanálisis de Cochrane muy importante donde habla de que el paciente con esclerosis múltiple puede presentar dolores hasta en un 80% de los casos. Y ahí dividimos en dos grandes grupos también, los dolores que son neuropáticos y los dolores que son nociceptivos. Los dolores nociceptivos generalmente son los que tienen relación con articulaciones, huesos y músculos, que también pueden verse en pacientes con esclerosis múltiple, pero es más común observar el tipo de dolor neuropático. Ese dolor neuropático generalmente se produce cuando hay un daño a nivel de la célula nerviosa. Generalmente es del tipo irritativo y produce dolores que son bastante difíciles de manejar. Como en todo, y siempre eso recalcamos mucho a los pacientes, es muy importante delimitar lo que está ocurriendo para poder hacer esa clasificación de qué tipo de dolor es. Porque según qué tipo de dolor sea, hay un tratamiento específico para uno u otro. Entonces, siempre conversarlo con el médico que a uno le está llevando para poder hacer esa disquisición y empezar tratamiento lo antes posible. Está súper comprobado que comer bien, dormir bien, descansar bien, hacer actividades recreativas, evitar el consumo de cigarrillos y disminuir la ingesta de alcohol hace bien para cualquier enfermedad y creo que para la vida misma. Y más aún cuando uno tiene un diagnóstico como esclerosis múltiple, que es una enfermedad inmunológica. Sabemos que la inmunidad se ve afectada por todas estas variables. Entonces es una condición que sí o sí ayuda a mejorar la calidad de vida. Hay muchos estudios que ustedes pueden buscar, inclusive son de acceso para los pacientes, donde se comparan dos grupos de pacientes. Un grupo que sigue con su misma vida normal, tal vez entre esas personas hay muchas personas que hacen un estilo de vida saludable, y otro grupo donde se les somete, no sé si somete es la palabra adecuada porque parece así tipo feo, pero donde se les enseña a llevar un estilo de vida adecuado a lo que llamamos la palabra saludable. Se disminuye la ingesta de frituras, de grasas, aumenta el consumo de alimentos que sean ricos en vitamina D y en omega. Se hace una rutina de entrenamiento de ejercicios adecuados a cada paciente, que debe ser por lo menos de 90 minutos semanales. Y al comparar ambos grupos, se observa que los pacientes que llevaron una vida saludable tienen una mucha mejor calidad de vida que el que no. Esta pregunta me dio mucha risa y a la vez me ubicó en el grupo de pacientes que estamos tratando. Nuestros pacientes son jóvenes, se quieren hacer tatuajes, quieren salir de fiesta, quieren hacer muchas cosas que todos cuando somos jóvenes queremos hacer, ¿verdad? Entonces, me pareció muy oportuna también. Y también voy a contestar de manera separada. El cigarrillo, el uso de tabaco, el hábito de tabaco o fumar. Si fumas y tenés esclerosis múltiple, te recomiendo que empieces a tratar de dejar. La evidencia científica que hay a favor de que el cigarrillo empeora la evolución de la enfermedad es cada vez mayor. Tal vez hace falta ajustar los diseños metodológicos para que tengan más peso, pero lo que sí se vio y a través de ensayos ya con más rigor metodológico es que el hábito de fumar aumenta las probabilidades de conversión de una esclerosis múltiple, brote-remisión, una enfermedad por brotes, a una forma progresiva de la enfermedad, cosa que me parece un dato muy importante. Y también se vio que el hábito de fumar produce algo en nuestra sangre que se llama anticuerpos neutralizantes. Esos anticuerpos neutralizantes hacen que ciertos tipos de medicamentos que se usan en esclerosis múltiple disminuyan su eficacia. O sea que estos datos no son menores, así que el cigarrillo, lastimosamente, uno
como médico debe recomendar dejar. Digo lastimosamente porque a la persona que fuma es algo que le cuesta mucho hacerlo, pero hay que hacerlo. Y con respecto a los tatuajes. Con respecto a los tatuajes no hay una contraindicación de que el paciente con esclerosis múltiple se pueda hacer tatuajes, pero no debemos olvidar que la tinta se comporta en el organismo como un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces hay que tal vez pensar bien, analizar todas las variables, como son dónde te vas a hacer el tatuaje, qué extensión va a tener el tatuaje, qué tipo de tintas se van a usar, si van a ser solo en negro, que tienen un tipo de componentes, o van a usar tintas de colores que tienen otro tipo de componentes, la zona de tu cuerpo en la que te vas a hacer, porque de hecho que en sí creo que hacerse un tatuaje es una decisión que debe ser bien tomada, pero más aún cuando tenés una comorbilidad como una enfermedad crónica como la esclerosis múltiple, que es inmunológica. La sexualidad se puede ver afectada en la esclerosis múltiple. Recordemos que el diagnóstico de una enfermedad crónica produce cambios tanto físicos como emocionales, o sea que sí puede afectar, independientemente de qué sexo tenga el paciente. Esta afectación puede darse tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. Y cada tipo de afectación o disconfort o situación incómoda es muy diferente en el hombre y en la mujer. Creo que ni en eso nos ponemos de acuerdo, porque las dificultades que te refieren las mujeres son muy distintas a las que refieren nuestros pacientes varones. Pero lo más importante, más allá de cuál sea la dificultad que se está dando en el área de la sexualidad, lo más importante me parece poder hablarlo. Perder esa vergüenza que de repente uno tiene al hablar estos temas. Tratar de, en primer lugar, por supuesto, hablarlo con la pareja. Tratar de sacar que existe ese problema, tal vez reconocer que existe ese problema. Y posteriormente conversarlo con el médico. También perder esa vergüenza, tratar tal vez de compartir esto con nuestros médicos. Pero ¿por qué es tan importante que perdamos esa vergüenza? Porque la gran mayoría de problemas en el entorno de la sexualidad o dificultades que se pueden dar tienen una solución. Entonces, más allá de tal vez empezar a cuestionarse el por qué nos pasa esto o por qué a mí, es importante reconocer que pasa algo, hablarlo y buscar la solución adecuada al problema que está ocurriendo en esa persona, porque más del 90% de los problemas que se citan dentro de la sexualidad tienen una solución. Entonces, si eso te está pasando, creo que hay que hablarlo y sacar sobre el tapete y buscar la solución adecuada porque seguro que la tiene. El por qué a mí es una respuesta, es una pregunta que a mí siempre me cuesta mucho responder porque es difícil. El por qué a mí tiene una connotación muy amplia. Lo que sí podemos decir es que un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno, aumenta las probabilidades que a uno se le note menos alguna dificultad que pueda tener con la enfermedad. Sin embargo, esta no es una relación 100%, porque hay veces que los pacientes se diagnostican a tiempo, se tratan oportunamente, pero las cosas simplemente no van como nosotros quisiéramos. Tal vez por factores de inmunidad del paciente, o tal vez por otros factores. Esta pregunta yo modifiqué porque la pregunta, aparte de preguntar el por qué a mí se me nota más, tenía la acotación, es porque a mí me diagnosticaron tarde, ¿verdad? Y realmente yo a esa persona no le puedo responder eso, ¿verdad? Pero hay veces que aún haciendo todas las cosas correctamente, las cosas no van como nosotros queremos. Eso sí, tenemos más chances de ir bien mientras más pronto diagnosticamos y mientras más pronto tratamos.
Los trastornos de memoria, de razonamiento y de lógica en los pacientes con esclerosis múltiple se pueden ver afectados. Acuérdense que se producen cambios a nivel estructural cuando hay una enfermedad de cualquier tipo y sobre todo en la esclerosis múltiple, donde se produce un evento anatomopatológico como es una placa de desmielinización. Todo lo que es cognición en nuestro cuerpo funciona como un gran centro de mensajes. Los mensajes deben ir por esas redes neuronales y muchas veces deben pasar por placas de desmielinización. Entonces, muchas veces puede ocurrir que haya un enlentecimiento del mensaje a transmitir, muchas veces el mensaje no llega y algunas veces llega de manera adecuada, inadecuada o incompleta. Entonces, es algo un poco frecuente. Antes se pensaba que esto dependía mucho del número de lesiones que tiene el paciente. Y por supuesto que sí, que un paciente que tiene más lesiones tiene mayor probabilidad de tener trastornos cognitivos. Sin embargo, hay algunos estudios que demostraron que una minoría de los pacientes puede tener trastornos cognitivos, inclusive teniendo pocas lesiones o una baja carga lesional, como llamamos a las resonancias que tienen pocas lesiones en número. Lo importante en esto es poder hacer un diagnóstico con el profesional adecuado. Existen profesionales que son los neuropsicólogos que tratan esta área de nuestra salud. Y hacer el diagnóstico adecuado, ¿por qué? Porque existen muchos tipos de memoria, existen muchos tipos de razonamiento, de lógica, y cada uno tiene una intervención específica. No es que uno puede tratar a todos los pacientes por igual. Entonces, lo que siempre tratamos de encarar frente al paciente es el abordaje multidisciplinario. Por supuesto que el neurólogo es un pilar fundamental en el manejo del paciente con esclerosis múltiple, pero no podemos estar solos en el ring. Debemos tener un clínico que trabaje con nosotros para controlar los problemas clínicos del paciente y debemos tener en algunos casos un neuropsicólogo o una neuropsicóloga que trabaje con nosotros para poder abordar este problema de la memoria. Sobre todo porque también, como pasa con la sexualidad, la mayoría de estas situaciones tienen una solución. Existen un sinnúmero de técnicas para rehabilitar la memoria, para fortalecer el razonamiento lógico y sin tener que gastar mucho dinero, porque algunos son gratuitos en internet, pero debemos saber a cuál aplica nuestro problema. Y ni hablemos de los recursos tecnológicos que hay que vos bajás en tu celular. Aplicaciones que te ayudan a recordar cosas, aplicaciones que te ayudan a organizar actividades que tenés que hacer, que te recuerdan con la alarmita hasta que le podés poner la música que quieras a esa alarmita. O sea que hay demasiados recursos como para no buscar una salida a esa dificultad, porque la hay. Entonces es cuestión de delimitar bien cuál es el problema para saber cuál es la solución.